Durante varios meses no había estado en la mejor situación financiera, y en un momento decidí trabajar para DoorDash para conseguir algo de dinero extra. Gracias a ese trabajo, me encontré con situaciones difíciles de explicar, y en esta ocasión relataré mi experiencia más aterradora. Normalmente realizaba entregas por DoorDash, casi siempre por las noches después de mi empleo habitual. Todo sucedió un martes por la noche, alrededor de las 9:30. Recibí una notificación para recoger un pedido en un restaurante mexicano al que solía acudir con frecuencia. El pedido era bastante generoso, con comida por valor de unos $75, y el cliente había incluido una propina de $25 por adelantado, lo cual era inusual. La dirección de entrega se encontraba a unos 15 minutos fuera de la ciudad, algo alejada, pero que valía la pena por el dinero. Ya había realizado muchas entregas en zonas rurales, pues la gente del campo suele dar mejores propinas, sabiendo lo complicado que es el recorrido. El restaurante fue rápido con el pedido, y mi aplicación mostraba una hora estimada de entrega a las 10:15. Todo parecía bastante normal. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes por las carreteras del condado, pero una vez que giré a una calle secundaria, la oscuridad se hizo presente de inmediato. Era una de esas vías estrechas, bordeadas de bosques a ambos lados y sin iluminación alguna. Google Maps indicaba que me quedaban unos 6 kilómetros para llegar a destino, cuando de repente apareció un gran borrón blanco. Un perro se interpuso en mis faros. No era cualquier perro, se trataba de una raza distinguida, uno de esos elegantes perros de caza rusos con el hocico alargado. Un borzoi, según descubrí más tarde. Frené bruscamente y sentí el impacto. No fue muy fuerte, pero supe que lo había golpeado. Me detuve de inmediato y salí del coche, en estado de pánico, pues amo a los perros, y la idea de haberle hecho daño me revolvía el estómago. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, no encontré nada, ni un perro muerto en la carretera, ni sangre, ni restos de pelo en el parachoques. Revisé las cunetas a ambos lados con mi linterna, pero no había rastro alguno. Quizá apenas lo había rozado, y no le había hecho daño. En cualquier caso, había sentido un impacto, no solo un roce. Subí de nuevo al coche, todavía temblando, y vi que eran las 9:55, por lo que aún estaba a tiempo de hacer la entrega, así que continué. La entrega en sí fue completamente normal. Se trataba de una bonita casa al final de un largo camino, con las luces del porche encendidas. El cliente me recibió en la puerta y me agradeció por haber llegado tan lejos. A las 10:20, regresé al coche y emprendí el camino de vuelta por la misma ruta. Con mucho cuidado, al llegar a la zona donde creí haber golpeado al perro, reduje la velocidad y lo volví a ver. Juro que era el mismo perro, la misma raza, el mismo tamaño, justo en medio de la carretera. Me detuve por completo, a unos 10 metros de distancia, y mis manos temblaban en el volante. Estaba convencido de que se trataba del mismo animal, pero simplemente se quedó allí, mirando mi coche. Encendí los faros altos, y aún así, el perro no se movió. No supe explicar por qué, pero decidí bajarme del coche. Tal vez me sentía culpable, o pensaba que lo había herido. El perro seguía allí, pero al dar un paso, salió corriendo hacia el bosque, como si lo hubiese asustado. Suspiré, con la esperanza de que regresara, ya que era una raza interesante, aunque un poco extraña, y aún quería confirmar si estaba bien. Fue entonces cuando, girando con el teléfono en la mano, me paralicé. Sentí como si mi corazón fuera a estallar, porque, en perfecta línea entre el coche y yo, se encontraban 6 perros borzoi idénticos, completamente silenciosos y mirándome fijamente. No puedo describir con exactitud lo aterrorizado que me sentí. Imagina estar en medio de un bosque oscuro, separado de tu vehículo, y ver a 6 perros, casi fantasmas, observándote sin parpadear. No podía moverme ni hablar. Estaban tan perfectamente alineados que parecían dispuestos con una regla, y ninguno emitía el más mínimo sonido, ni siquiera el de su respiración.
Permanecí allí, paralizado por el miedo, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. Y entonces, lo peor sucedió. Todos saltaron de repente hacia mí, mostrando sus colmillos y gruñendo ferozmente. Recordé que estaba gritando, sin importar a quién o si alguien me escucharía. Cerré los ojos y me cubrí la cara, esperando ser despedazado, pero no ocurrió nada. Tras un breve momento de silencio, abrí los ojos y aparté mis brazos de la cara. La carretera estaba vacía, salvo por mi coche. Aquellos perros habían desaparecido. Créeme, me apresuré a correr hacia el coche por si regresaban, pero las puertas estaban cerradas. Mi coche se cerraba automáticamente al salir, siempre que tuviera el mando en el bolsillo, así que tuve que buscar mis llaves con manos temblorosas. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de patas de perro corriendo a toda velocidad por el pavimento, viniendo directamente por detrás. Era tan nítido, tan real, que capté un olor abrumador a perro mojado y sucio, que me recordó a cuando los perros de casa de mis vecinos se empapan con la lluvia. Pulsé el botón del mando, abrí la puerta de un tirón y me lancé al interior. Cerré la puerta de golpe y la aseguré, pero al mirar por la ventanilla, naturalmente, no vi nada. Me alejé lo más rápido posible. Mi corazón latía con fuerza, como si hubiese corrido una milla. Revisé todos los espejos del vehículo durante el regreso a la ciudad, pero nunca vi nada seguirme. Al llegar a casa, revisé el coche minuciosamente. No había daños, abolladuras ni nada fuera de lo normal. Miré mi teléfono y eran las 10:45. Toda la serie de acontecimientos había durado apenas unos minutos, o tal vez una hora si se contaba el tiempo de la entrega. Me repetía a mí mismo durante el resto de la noche que estaba cansado y que mi mente me jugaba una mala pasada, pero yo sabía lo que había visto. Esos perros no eran normales. Su forma de moverse, la perfecta sincronización en que aparecían y desaparecían, y ese olor, al final, se quedaron grabados en mí. Llámame loco, pero eran perros fantasma. Esa carretera parecía estar embrujada por el espíritu de los perros. 2 semanas después de enviar esta historia, ocurrió algo más que debía añadir. Recibí otro pedido del mismo cliente. Esta vez, la propina era incluso mejor, $30. Sin embargo, antes de aceptar el pedido, vacilé sobre el botón de aceptación. Después de haber experimentado algo así en esa carretera, te vuelves algo reacio a volver, pero, callarme la estupidez, lo acepté de todos modos. La propina era buena, pero sobre todo quería confirmar si lo que había vivido era fruto de mi imaginación. Para estar seguro, me prometí no bajarme del coche si algo raro volvía a suceder. El viaje hacia allá transcurrió sin contratiempos. No hubo más perros fantasma. Mantuve la vista fija en la carretera, sin ni siquiera parpadear, especialmente en el tramo donde todo había ocurrido. Pero al pasar por ese lugar, solo vi asfalto vacío. Llegué a la casa del cliente, el mismo de la vez anterior, un hombre agradable, probablemente de unos 50 años. Mientras le entregaba su comida, quizá de manera imprudente, le solté de inmediato lo sucedido en la carretera, empezando con algo como: ¿está embrujada esta carretera? Él no se rió ni me miró como a un loco. Simplemente asintió y dijo: «Viste a los perros Shire, ¿verdad?». Luego me contó la historia de una anciana llamada Margaret Shire, quien vivió en aquella zona durante los años 70. Al parecer, existió otra carretera que se conectaba con esa, pero ahora estaba completamente invadida por la maleza. Ella tenía una gran casa antigua y criaba perros borzoi. Era conocida por ser muy exigente con ellos. Prefería siempre los blancos, y solía tener exactamente 6 al mismo tiempo. Según él, un invierno, nadie la había visto por un tiempo. Cuando la policía finalmente se presentó en su casa, la encontraron muerta, con la puerta bloqueada desde dentro, y los 6 perros también muertos. Lo extraordinario, o lo espeluznante, era que, a pesar de que ella llevaba semanas sin vida,
Los perros, aún vivos, no habían tocado ni un solo cabello de su cuerpo. Simplemente permanecieron a su lado hasta que ellos también murieron de deshidratación. Dijo que no estaba seguro de cuánto de esa historia era verdad, pues, pensó, al menos uno de los perros habría mordido algo de ella, pero, según la leyenda, se quedaron con ella hasta el final suyo y el de ellos. Le pregunté si alguna vez había visto algo extraño en esa carretera, y él puso una expresión peculiar en su rostro, diciendo, «Hay una razón por la que yo pido entregas, si necesito comer después del anochecer». Hice 2 entregas más por aquella zona, y en ninguna de ellas ocurrió algo inusual. Pero hasta el día de hoy, cada vez que tengo que pasar por esa carretera y huelo a perro mojado, revivo esa memoria, viendo a esos 6 borsui entre mi coche y yo. Era 2019 y acababa de salir de un divorcio amargo. Estaba en la ruina y lleno de rencor, así que cuando Montana Fish and Wildlife me ofreció un puesto con un sueldo mejor que el de mi trabajo en Idaho, lo acepté sin dudar. El divorcio no fue enteramente culpa mía. Mi esposa llevaba meses engañando a su ayudante de fisioterapia, pero debo admitir que yo estaba hecho un desastre. Durante esos últimos años, había bebido demasiado y dejado que mi temperamento se desbordara. Mi padre siempre decía que habría sido mejor dedicarse a la construcción, como mis primos y hermanos, pero yo no soportaba la idea de construir casas. Ser guardabosques me resultaba natural, como si protegiera algo que verdaderamente importaba, incluso si el sueldo era miserable comparado con otros trabajos. La mayoría de los días me dedicaba a emitir multas a cazadores torpes que ni siquiera sabían contar sus etiquetas. El trabajo en Montana incluía una pequeña cabaña cerca del área de administración. No era gran cosa. El agua caliente era intermitente y el techo se filtraba cuando llovía. Pero tras varios meses durmiendo en el sofá de mi hermano en Boise, esa cabaña se me antojaba un palacio. El aislamiento me ayudó a ordenar mi mente y a reducir el consumo de alcohol. Para el otoño, empecé a sentirme de nuevo en mis zapatos. Los papeles del divorcio estaban firmados. Mi ex se había quedado con la casa y ahora solo bebía una cerveza a la semana en lugar de una al día. Sin embargo, aquella noche algo volvió a hacerme sentir que todo estaba patas arriba. Recuerdo que era un miércoles. Había pasado el día lidiando con un ganadero que insistía en que los lobos estaban acabando con su ganado, cuando en realidad eran perros salvajes, pero era inútil tratar de convencerlo. Cuando terminé el papeleo de ese asunto, ya había pasado la puesta del sol, y lo único que deseaba era volver a mi cabaña. 2 semanas antes, habíamos descubierto cosas extrañas en la zona. Cadáveres de ciervos mutilados que no se parecían a las muertes típicas provocadas por depredadores. Los cortes eran precisos y faltaban partes que los animales normalmente no se llevaban. Durante toda la semana había estado revisando diversos sitios tratando de descifrar un patrón. Una mañana encontré 3 ciervos más en la misma condición, pero en estos algo era diferente. Estaban dispuestos de forma deliberada, como si alguien quisiera hacer una exhibición para que se les viera. Recogí algunas muestras y tomé fotografías, que lamentablemente no puedo mostrarte, ya que planeaba enviarlas al laboratorio estatal a la mañana siguiente. La Ruta 23 era el camino más rápido para regresar. En realidad, era solo un camino de tierra, pero me ahorraba unos 20 minutos comparado con la autopista. Mi camioneta conocía cada bache de ese tramo. En ese instante, mientras pensaba en la pizza que me había sobrado en el refrigerador, avisté una pick-up blanca aparcada al costado de la vía, como si alguien se hubiese detenido brevemente para orinar. Esa semana, algunos excursionistas me habían informado de la presencia de una camioneta blanca estacionada en lugares extraños. Decían que el conductor se quedaba ahí, observando los senderos con sus binoculares, pero cuando iba a revisarla, ya se había marchado. Normalmente, al acercarme, simplemente habría seguido mi camino, ya que era el fin de mi turno y tenía pizza esperándome.
pero algo en aquella camioneta activó una alarma en mi mente. Quizás se veía demasiado impecable en comparación con los demás vehículos, o quizá estaba estacionada de forma excesivamente perfecta. Era difícil de explicar. Me detuve detrás de ella y encendí la linterna central. Las placas eran de Montana, pero no locales. Provenían de la zona cercana a la frontera con Dakota. Parecía que procesarlas a través de la central tomaría una eternidad en ese lugar, y mi radio funcionaba de manera intermitente en ese tramo. A través de la ventana trasera, el interior de la camioneta se veía extraño. Estaba vacío. Rodeé el vehículo por el lado del conductor y me di cuenta de que no tenía asientos, solo un piso de metal desnudo con algunas herramientas dispersas y unas manchas oscuras que me hicieron perder el apetito. Además, noté una cámara montada en el tablero apuntando hacia afuera, un equipo de alta gama con un lente de largo alcance. Junto a ella había una pila de lo que parecían ser fotografías. De repente, escuché una voz proveniente de los árboles a mi derecha. Me giré de inmediato, casi dejando caer la linterna, y vi a un hombre alto y delgado, vestido con franela y jeans, con las manos en los bolsillos, observándome fijamente. Su postura era extraña, demasiado rígida, como si intentara parecer casual sin lograrlo. Con cierto nerviosismo le pregunté, ¿tienes problemas con el auto? Aunque ambos sabíamos que probablemente no era así, él sonrió y, caray, fue como ver a una serpiente intentando imitar un rostro humano. No es que simplemente estuviera tomando un descanso para admirar el paisaje nocturno. Yo ya tenía la mano en mi arma secundaria. La noche era el mejor momento para cazar. Él dio un paso adelante, aún con esa sonrisa extraña. Esa sonrisa equivocada de la que ya estabas familiarizado, ¿no? Me habías observado trabajar. Eras bueno rastreando. Pero pasabas por alto detalles como esos cadáveres de ciervos. Hoy habías revisado los lugares equivocados. Sentí un escalofrío. Yo ya había investigado esas muertes anteriormente, aunque nadie lo sabía aún. Ni siquiera había presentado el informe. Te vi tomando fotos esta mañana. Continuó. Pero no las miraste, ¿cierto? No comprobaste qué faltaba, que había sido reemplazado. Eso fue como un puñetazo en el estómago, porque tenía razón. No había abierto los cadáveres, solo documenté los daños externos y tomé muestras. ¿Qué tal si te pones a la luz para que te vea mejor? Propuse mientras desenfundaba mi arma, manteniéndola baja pero lista. Él inclinó la cabeza, de una manera más parecida a la de un pájaro. Ahora eres diferente a los demás, más atento. La mayoría simplemente pasa sin notar nada, pero tú sí observas las cosas. Por eso elegí este lugar. Sabía que detendrías a los demás. Casi me atraganté al oír la palabra desorden y cosas que necesitan ser limpiadas. Para eso servía la camioneta. Hacía que desechar evidencia fuera más fácil cuando retiraban los asientos, aunque a veces se detuvo, con esa sonrisa terrible ensanchándose. A veces caben perfectamente en la caja. Me hubiera gustado decir que mantuve la calma y seguí el procedimiento, como nos habían entrenado, pero mi mente gritó, ¡a la mierda! Disparé un tiro al aire y le grité que se tirara al suelo. Él solo se rió, con un sonido agudo y entrecortado, y retrocedió entre la maleza. Poco después llegó el refuerzo. Encontramos más que solo sangre en esa camioneta. Docenas de fotos estaban esparcidas en el suelo. Imágenes de vigilancia del área de administración, no solo de la vida silvestre. Había fotos de guardabosques, de rangers, de excursionistas, algunas de meses atrás. Una semana después llegaron los resultados del laboratorio sobre los ciervos. Los órganos faltantes habían sido reemplazados por tejido humano, y yo no tenía ni idea de lo que significaba. Nunca se llegó a esclarecer de dónde provenía ese tejido humano. ¿Era el suyo? La teoría operativa era que lo había extraído de cadáveres, ya que no había asesinatos activos ni casos recientes de personas desaparecidas. No encontramos al tipo.
La última noticia que se tuvo fue que aún estaba prófugo. Pero lo que realmente me trastocó fue descubrir que una de las fotos halladas en esa camioneta era de mí, en mi cabaña. En 2016, mientras entregaba pizzas para Domino's y trabajaba hasta tarde, llegó una orden de 2 grandes pizzas de pepperoni y palitos de pan. La dirección estaba en una de esas carreteras semirurales en las que ya había entregado antes, si mal no recuerdo, aunque nunca en esa casa en particular. No parecía gran cosa, estaba a unos 14 minutos de la tienda, así que no era muy lejos. Al llegar, la casa se encontraba al final de un largo camino de grava. La vivienda, algo antigua pero bien cuidada, tenía la luz del porche encendida y había un coche estacionado en la entrada, por lo que nada parecía fuera de lugar. Bajé del coche, agarré la bolsa caliente y me dirigí a la puerta. Toqué varias veces, pero no obtuve respuesta. Pude ver luces encendidas en el interior. Sin embargo, no escuchaba ningún movimiento. Llamé al número del pedido 2 veces, y ambas me llevaron directamente al buzón de voz. La política de la tienda era esperar 5 minutos y volver a intentar llamar antes de marcharse. Después de un rato de tocar y llamar, decidí regresar a mi coche. Pero al darme la vuelta, lo vi. Un hombre sentado en el asiento trasero, sonriéndome. Vestía lo que parecían ser ropas de iglesia, un traje negro, camisa blanca y corbata, y era un tipo muy delgado. Si tuviera que adivinar, tendría unos 40 y tantos. Sin embargo, algo en su sonrisa resultaba inquietante. Era demasiado amplia, y además, ni siquiera parpadeaba. Desde el primer momento me enfadé. No se puede simplemente meterse en el coche de otro. Le grité, ¡Ey, sal de ahí! Pero el hombre no se movió, ni siquiera hizo un mínimo gesto. Simplemente continuó mirándome y sonriendo con esa maldita sonrisa. Quise usar la llave para abrir la puerta, pero no estaba seguro de qué haría ese hombre. Así que primero llamé a la policía. Les expliqué la situación y me aseguraron que enviarían a alguien. Juraría que, mientras estaba al teléfono, me distraje por un momento y al volver a mirar, la puerta estaba abierta y el hombre había desaparecido. Me quedé perplejo, preguntándome qué acababa de pasar. Fue entonces cuando la situación se volvió realmente extraña. Sentí un dolor agudo en el muslo izquierdo. Grité y salté hacia atrás, casi cayéndome. Allí estaba el hombre, a 4 patas en el suelo como un animal, habiéndome mordido la pierna a través de los jeans. Seguía vistiendo ese traje, con esa sonrisa inquietante, mirándome fijamente. No emitía ningún sonido, ni gruñidos ni respiración. Simplemente sonreía como si realmente disfrutara el sabor de mis pantalones. Me aparté de él y corrí hacia mi coche. Lo encendí de inmediato, y recordando la puerta trasera abierta, la cerré apresuradamente. Juro que sentí algo en las costillas al hacerlo. Puse el coche en reversa y estaba a punto de marcharme cuando me invadió un pensamiento. Acababa de llamar a la policía y, si me iba de allí, ¿podría meterme en problemas? No podía permitirme una multa ni ningún tipo de sanción, y tener problemas con la ley mientras estaba trabajando podía costarme el empleo. Así que maldije en silencio, deseando no haber llamado a la policía, mientras me convencía a mí mismo de que estaba atrapado allí. Cerré las puertas y me quedé esperando con el motor encendido, todo asegurado. El hombre permanecía afuera, a 4 patas, mirándome a través de la ventana del conductor. No se movió ni un ápice, por lo que parecieron pasar horas. Durante todo ese tiempo, nada en él cambiaba. Estaba mirando mi teléfono, vigilando el tiempo y preguntándome cuándo aparecería alguien o si debía llamar de nuevo a la policía, aunque temía apartar la vista de él por demasiado tiempo. Al levantar la mirada, vi que empezaba a arrastrarse de nuevo. No caminaba, simplemente se arrastraba como si fuera un hombre salvaje,
moviéndose de manera extraña, algo brusca pero rápida. Juraría que debía haber practicado antes, porque parecía tener experiencia en esto. Una vez que se metió por la esquina, nunca volví a verlo. La policía llegó aproximadamente 2 minutos después. Registraron la propiedad, pero no encontraron a nadie. De hecho, la casa estaba vacía. Al parecer, el tipo era el dueño de la casa, y estoy convencido de que fue él quien había pedido la pizza. A la mañana siguiente fui a urgencias para que revisaran mi pierna. La mordedura, afortunadamente, no rompió la piel y solo dejó un moretón que desapareció en unos días. El médico me dijo que, sin ruptura de la piel, el riesgo de infección era bajo, pero me recetó una crema antibiótica por si acaso y me indicó que volviera si algo se complicaba. La policía nunca volvió a dar señales del hombre. Según tengo entendido, tomaron mi declaración y hablaron con los vecinos, pero no se obtuvo nada. Uno de los oficiales incluso me preguntó si había estado bebiendo o consumiendo algo, hasta que se dieron cuenta de que el hombre era el dueño del lugar. Yo no había hecho nada de eso. Nunca consumo esas cosas, especialmente en el trabajo. Continué entregando pizzas durante un tiempo, hasta que decidí cambiar de empleo y trabajar en un almacén. El moretón sanó sin problemas y, desde ese día, no volvió a suceder nada extraño. Sin embargo, jamás olvidaré a ese hombre. Cuando un extraño se arrastra hacia ti y te muerde la pierna, vestido con lo mejor para el domingo, eso es algo que nunca se borra de la memoria. Aún hoy me pregunto qué habrá querido decir esa sonrisa. Uno de los mejores trabajos que he tenido fue la seguridad nocturna en un parque empresarial durante unos 3 años. Aunque, sin embargo, también me llevó al encuentro más espeluznante que jamás viví. El parque contaba con 4 edificios de oficinas dispuestos en torno a un estacionamiento central. Mi trabajo consistía básicamente en recorrerlos cada hora, revisando puertas y buscando cualquier cosa sospechosa. Los edificios estaban lo suficientemente separados como para que necesitáramos vehículos. La compañía nos proporcionaba Ford Explorers blancos, con el logotipo de seguridad, y mis turnos eran de 10 p.m. a 6 a.m., con rondas a las 11, 12, 1, 2, 3 y 4. Esta experiencia ocurrió en la ronda de las 2 a.m. La noche estaba clara, y aunque hacía bastante frío, no era insoportable. El estacionamiento estaba medio lleno, ya que algunas empresas operaban con turnos nocturnos. Había terminado de revisar el edificio C y, mientras me dirigía hacia el edificio D, noté algo moverse entre 2 autos en mi visión periférica. Mi primera suposición fue que se trataba de algún empleado, pero cuando me concentré en el lugar, algo no encajaba. Lo que vi era extremadamente alto, demasiado alto para ser normal. Detuve el vehículo y encendí el reflector a lo largo de la fila de autos, pero no se veía nada. Quizá el cansancio estaba jugando conmigo, ya que las 2 de la mañana son la parte más dura del turno. Sin embargo, al retomar la marcha, capté otro movimiento en el espejo retrovisor. Esta vez lo vi con más claridad. Parecía como si un dibujo de palitos cobrara vida. Un contorno negro, con brazos y piernas increíblemente delgados, se desplazaba entre los vehículos con una gracia extraña y casi fluida. Detuve el coche, giré el asiento para observar mejor, pero allí no había nada. No obstante, la sensación de ser observado crecía, ese incómodo presentimiento de que algo te está mirando, pero aún peor. Decidí seguir con la ronda. Mientras avanzaba hacia el edificio D y revisaba los espejos, lo vi de nuevo, esta vez más cerca, siguiendo mi coche y usando los vehículos estacionados como cobertura. Aproximadamente medía 2,4 metros de altura, pero se movía como si no pesara nada. Lo que realmente me perturbó fue su forma de desplazarse. No caminaba, sino que parecía deslizarse con movimientos entrecortados, como esos viejos dibujos animados de figuras de palitos, con brazos que se movían de manera antinatural
como si tuvieran demasiadas o ninguna articulación. Aumenté la velocidad, intentando convencerme de que solo era el cansancio. Quizás debía moderar los refrescos energéticos, cuando, de repente, salió al claro, justo bajo los haces de mis faros. A unos 9 metros por delante, se detuvo. Allí, inmóvil, parecía exactamente una figura de palitos, sin rasgos, sin ropa, un contorno negro puro en forma humana, pero con algo extraño. Sus brazos caían más allá de sus rodillas, y su cabeza, un círculo perfecto, se posaba sobre un cuello excesivamente largo. Durante unos segundos, nos quedamos ambos congelados. Yo aterrorizado en mi coche, y la figura sin moverse, sin siquiera proyectar sombra. Luego, dio un paso hacia mi vehículo. No me quedó otra opción que meter la reversa, y cuando miré de nuevo al frente, la figura había desaparecido. Giré en mi asiento, inspeccionando cada dirección, pero el estacionamiento parecía normal y vacío. Sentado unos instantes intentando calmarme, noté de nuevo movimiento. Al voltear, vi una figura similar a la anterior detrás de una furgoneta, tan alta que la cabeza, ese círculo perfecto, se alzaba sobre el techo, inclinada como si me observase. Decidí omitir el resto de la ronda en el edificio D, y no le conté a nadie lo sucedido. No quería admitir que me asusté ante lo que parecía un garabato viviente. Mientras regresaba, seguía divisando aquella extraña silueta entre algunos autos, siempre al límite de mi visión, moviéndose de forma extraña y fluida. En ocasiones, se agachaba entre los vehículos, con sus largos miembros doblados como una araña, y en otras, se alzaba erguida, con su cabeza circular inclinada en ángulos inquietantes. Lo peor de todo era el silencio. Incluso al acercarse a mi coche, no se oía ningún sonido, solo un silencio absoluto que convertía todo en una pesadilla. Ya a mitad de camino de regreso al edificio principal, volvió a aparecer frente a mí, hacia la derecha. Esta vez, la figura, que hasta entonces se había mantenido agachada a la altura de los autos, se extendió, estirándose hasta alcanzar aproximadamente 3 metros de altura. Fue entonces cuando pisé el acelerador con fuerza y no disminuí la velocidad hasta llegar al edificio principal. Al estacionar y mirar a mi alrededor, el estacionamiento estaba completamente vacío. Terminé mi turno dentro del edificio y le informé a mi supervisor que no me sentía bien. Pasé las siguientes 4 horas vigilando el estacionamiento a través de las ventanas, pero no volví a ver esa figura. Cuando llegó mi relevo a las 6 de la mañana, todo lucía normal a la luz del día. A lo largo del tiempo que continué trabajando allí, nunca más volví a ver a esa cosa de garabato. Quizás es la historia más extraña que hayas oído, y suena increíble, pero te aseguro que ocurrió. Claro, puede que todo se deba al extremo cansancio, o a alguna reacción por lo que comí, pero, quién sabe. Quizás exista alguna criatura allá afuera que se parezca a una gigantesca figura de palitos. Era agente de bienes raíces, y esa fue la cosa más perturbadora que me había pasado jamás. Estaba mostrando una casa. Era una visita tardía en una granja. La visita en sí fue bien, una pareja joven agradable que probablemente no haría una oferta, pero esa no era la parte importante. Estaba conduciendo de regreso alrededor de las 9 o 10 de la noche. Ya estaba oscuro, y esos viejos caminos rurales no tenían mucha iluminación. Lo vi en mis faros en poco tiempo. Alguien había dejado una mecedora justo en medio del camino, una de madera básica que se podía ver en cualquier porche de por aquí. Me detuve a unos 6 metros y encendí las luces de emergencia. No había mucho tráfico en ese camino, pero no podía simplemente dejarla ahí para que alguien la golpeara. Salí de mi coche, dejándolo encendido y con las puertas cerradas. Cuando cerré la mía, como era un modelo más nuevo, se cerró automáticamente. Caminé hacia la silla usando la linterna de mi teléfono. De repente,
Escuché la primera ramita romperse en el bosque a mi derecha. Me tomó por sorpresa, así que me quedé parada por un momento. Sonó bastante cerca, quizás a unos 9 o 18 metros. Luego escuché otro crujido desde la izquierda. Giré en esa dirección, pero no pude ver nada a través de la espesa maleza. Pero entonces escuché más ruidos, como si varias personas se movieran por el bosque. Quienquiera que fueran, ya no intentaban esconderse. Podía oír ramas rompiéndose, hojas crujiendo, acercándose desde ambos lados del camino. Estaba rodeada, y entonces los vi. Eran personas con ropa oscura y pasamontañas saliendo del bosque. Sostenían cosas. Uno de ellos parecía llevar un hacha. Más y más gente emergió, todos con pasamontañas, todos portando varias armas. Antes de que me girara para correr, vi a unas 7 personas. Me giré para correr de vuelta a mi coche, pero entonces vi a 2 personas más saliendo del bosque cerca de él, demasiado cerca. Estaba acorralada, y cuando probé mi llavero, las cerraduras no se abrieron. El coche ni siquiera respondió. Quizás estaba demasiado lejos, quizás la batería se había agotado, no lo sé. Empezaron a caminar hacia mí, afortunadamente no corriendo, solo a un ritmo constante pero aterrador. Hice lo único que se me ocurrió. Corrí. Bajé por el camino alejándome de mi coche, alejándome de ellos. Los oí empezar a correr también. La primera casa que vi, corrí hacia la puerta y empecé a golpearla, gritando que alguien me dejara entrar. Las luces estaban encendidas, pero nadie respondió. Podía oír a alguien acercándose por detrás, así que corrí a la siguiente casa y lo intenté de nuevo. Lo mismo, luces encendidas, sin respuesta. Empezaba a pensar que me estaban ignorando. Estaba en buena forma entonces, pero llevaba tacones. Me los quité en algún lugar entre la segunda y la tercera casa. El pavimento inmediatamente me dolió en los pies, pero seguí corriendo. Podía oírlos detrás de mí, no demasiado cerca, pero no lo suficientemente lejos. Después de que la tercera casa tampoco respondiera, me di cuenta de que esto no iba a funcionar. Me iban a atrapar si seguía probando puertas. Miré a mi alrededor y vi una zanja de drenaje al lado del camino, oculta por la hierba alta. Sin pensarlo realmente, me lancé dentro y me quedé lo más silenciosa posible. La zanja tenía quizás 1,2 metros de profundidad, revestida de hormigón. Me presioné contra un lado, tratando de controlar mi respiración. Entonces empecé a oírlos correr y caminar por el camino de arriba. Oí a alguien decir algo, el primer sonido que les oía hacer, pero estaba demasiado apagado y no lo suficientemente cerca como para entenderlo. Me quedé allí un rato. No estaba contando los minutos. Me sangraban un poco los pies por correr en el camino y me dolían. Cada sonido me hacía contener la respiración de nuevo. Un coche pasando. Un animal moviéndose en el bosque. El viento en los árboles. Finalmente, reuní el valor para asomarme por el borde de la zanja. El camino estaba vacío. Podía ver las luces de emergencia de mi coche parpadeando en la distancia. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y llamé al 911. La policía llegó en unos 10 minutos, 2 patrullas con las luces encendidas. Me ayudaron a salir de la zanja y tomaron mi declaración. Un oficial se quedó conmigo mientras los otros fueron a revisar mi coche y los alrededores. No encontraron a nadie en el bosque y la mecedora había desaparecido. Mi coche seguía allí encendido, pero ahora todas las puertas estaban desbloqueadas, aunque yo sabía que estaban cerradas cuando salí. Recordaba específicamente el sonido que hicieron. La policía dijo que quizás mi llavero se había retrasado, o quizás lo había pulsado de nuevo y había funcionado sin que me diera cuenta. Quizás ese detalle de la historia no sea importante, pero sigue siendo bastante extraño. Me escoltaron a casa y tomaron un informe completo. Preguntaron a la gente de las casas a las que había corrido, pero nadie estaba en casa.
¿Cuáles eran las probabilidades de que nadie estuviera en ninguna de las 3 casas a las que intenté entrar? Nunca encontraron a la gente que me persiguió, ni encontraron la silla tampoco, pero para ser honesta, no tenían mucho por donde empezar. No obtuve muchos detalles de la gente que llevaba máscaras y todo estaba oscuro. Me tomé una semana libre del trabajo después de eso, dejando que mis pies se curaran, tratando de recuperar mi confianza y mi cordura, y no creo que me haya recuperado por completo. Cuando sucede algo así, uno puede preguntarse en qué acabará fijándose la víctima. Para mí, es conducir de noche. Ya no puedo hacerlo. Tengo este miedo profundo y oscuro de que me tiendan una trampa o me embosquen de alguna manera. No confío en la gente, no confío en los caminos solitarios y no confío en la oscuridad. Tenga cuidado ahí fuera. Mi trayecto al trabajo es muy temprano, antes del amanecer, y a menudo es sumamente oscuro. Aunque el cielo esté despejado y haya luna llena, la oscuridad persiste gracias a las colinas y los árboles. La ruta que tomo atraviesa zonas de campo y parches de bosque, aproximadamente 13 kilómetros de carreteras secundarias llenas de curvas antes de llegar a la autopista. Casi todas las mañanas solo veo 1 o 2 autos hasta que alcanzo las vías principales. En marzo de 2023, tuve una experiencia que aún me inquieta cuando la recuerdo. Era invierno, así que estaba especialmente oscuro a esa hora, y había neblina avanzando desde el valle del río. Cerca de mi casa la neblina no era muy densa, aparecían solo algunos parches aquí y allá. A unos 8 kilómetros del inicio del trayecto noté unos faros detrás de mí. Eso no era inusual, ya que, como menciono, a veces veo otros vehículos en esta ruta, probablemente otros trabajadores que comienzan su turno temprano. El auto se mantenía bastante atrás, lo cual agradecí, ya que no hay nada peor que alguien siguiéndote demasiado cerca en estas oscuras carreteras, con esos nuevos y excesivamente brillantes LED iluminándote desde el retrovisor, justo cuando aún tratas de despertar. Al acercarme a una de las curvas más cerradas, observé que los faros que venían detrás de mí habían desaparecido. Me pregunté si el conductor se habría desviado por alguna de las calles laterales justo después de esa curva. Fue entonces cuando, justo al pasar la curva, vi a alguien parado en el arcén de la carretera. Mis faros iluminaron su chaleco reflectante, similar a los que usan los trabajadores de la vía. Me pareció extraño ver a alguien allí a esa hora, pero reduje la velocidad de todas formas. No había ningún equipo, ni conos ni señales de obras. La persona tenía la espalda hacia mí, simplemente parada con su chaleco reflectante. Mientras me acercaba, algo en su postura me resultó aún más inquietante. Estaba completamente inmóvil, sin moverse ni un ápice, a pesar de que mi coche se acercaba. La mayoría de los trabajadores viales, al menos, girarían la cabeza para ver un vehículo que se aproxima. Cuando estuve a unos 15 metros de distancia, de repente, giró la cabeza, solo la cabeza, realizando un giro de 180 grados para mirarme, mientras el resto de su cuerpo seguía perfectamente quieto. No exagero al decir que su rostro parecía orientarse directamente hacia atrás, con el cuerpo por completo de espaldas a mí, y su cara se veía completamente equivocada, demasiado ancha o estirada. Era difícil de describir, pero definitivamente algo estaba mal. Sobresaltado, pisé el acelerador de golpe. Al mirar en el espejo retrovisor, vi que la persona había salido a la calzada detrás de mí, manteniendo su cuerpo de espaldas pero con la cabeza totalmente girada. La neblina se intensificó y apenas podía distinguir la línea amarilla de la carretera. Tomé las siguientes curvas a una velocidad mayor de la que debería, y cuando revisé el espejo nuevamente, vi unos faros emergiendo de la neblina, los mismos de antes. Estaba casi seguro de que ahora estaban más cerca, y que el auto se movía de manera errática, zigzagueando entre carriles. No pude distinguir qué tipo de vehículo era,
ya que estaba demasiado oscuro. Consideré detenerme o apartarme para dejarlo pasar de forma segura, pero algo me advirtió que reducir la velocidad o detenerme sería una muy mala idea. En lugar de eso, presioné el acelerador con más fuerza. La carretera se enderezó durante aproximadamente 1,6 kilómetros, y pude ver cómo los faros ganaban terreno. Mi velocímetro marcaba unos 110 kilómetros por hora en una zona de 70 kilómetros por hora, y de repente los faros desaparecieron otra vez. No fue que se hubieran apagado, sino que simplemente se esfumaron. Mantuve la velocidad, tratando de vigilar tanto la carretera como los espejos. La niebla dificultaba ver con claridad. Aproximadamente 4 kilómetros más adelante, vi otra figura con un chaleco reflectante. Estaba parada en medio de mi carril, en la misma posición que la vez anterior, de espaldas. Me desvié al carril opuesto para evitarla. Mientras pasaba, noté que su cabeza se giró de golpe para seguir mi coche, pero esta vez logré distinguir un atisbo de su rostro con mis luces. La boca abierta, esbozando una sonrisa anormalmente amplia, y juro que tenía demasiados dientes, con unos ojos más oscuros que la noche. Aceleré a tal punto que derribé una señal de stop, yendo a unos 105 kilómetros por hora, sin disminuir la velocidad en lo absoluto. Mis manos temblaban al ver, en el espejo, cómo los faros reaparecían, aún más cerca, tan intensos que iluminaban todo el interior del coche. Llegué a ese tramo de carretera que bordea el río, donde la niebla era tan densa que apenas podía distinguir a unos 6 metros adelante. De repente, algo golpeó la ventana trasera con tal fuerza que la hizo agrietar. Escuché un horrible ruido, como uñas raspando metal. No lo recuerdo con exactitud, pero creo que grité. Luego me concentré en mantener el coche en la carretera mientras iba peligrosamente rápido para aquellas condiciones. Los siguientes minutos se convirtieron en un borrón de niebla y pánico. Cuando finalmente llegué a la autopista, mis manos estaban tan tensas por sujetar el volante que comenzaron a calambres. Los faros que venían detrás de mí habían desaparecido. Tras unos minutos de conducir tan rápido, me detuve en una gasolinera y aparqué bajo las luces más intensas que tenían. La ventana trasera mostraba una red de grietas que se extendían desde una esquina. Y, al observar con mayor atención, noté marcas en la pintura alrededor de la ventana como arañazos de uñas. Esperé allí hasta que mi respiración se calmó, tratando de dar sentido a todo lo sucedido. Nada parecía posible. Otros clientes iban y venían. Algunos me lanzaban miradas de reprobación, seguramente asustados por el costado de mi coche y mi expresión. Debo haber permanecido allí durante unos 20 minutos. Finalmente llegué al trabajo, unos minutos temprano. A pesar de todo, había completado ese tramo de 15 kilómetros en tiempo récord. Una compañera me preguntó si estaba bien, ya que parecía bastante alterado, y le dije que había tenido un casi accidente con un ciervo. Más tarde, ese día, consulté las noticias locales en busca de algún reporte de sucesos extraños o accidentes, pero no encontré nada. La semana siguiente, opté por una ruta distinta para ir al trabajo, aunque eso añadía unos 30 minutos a un trayecto que ya era largo. Simplemente no podía volver a enfrentar esa carretera en la oscuridad. Cuando al fin reuní el valor para tomar mi ruta habitual otra vez, salí aún más temprano, sintiendo la necesidad de demostrarme que todo estaba en mi cabeza. Pero aquella mañana, noté algo que me heló la sangre. Había tiras de cinta reflectante pegadas a varios árboles a lo largo de ese tramo. No se trataba de chalecos completos, solo tiras de cinta a la altura del pecho. Nunca las había observado antes aquella noche, a pesar de haber transitado esa carretera cientos de veces. Al revisar esos árboles a la luz del día, las tiras de cinta ya no estaban. Nunca volví a encontrar chalecos reflectantes, cintas o personas en esa carretera. Bueno, no aquellos con dos sonrisas excesivamente anchas y demasiados dientes. No puedo decir con certeza lo que sucedió,
pero fue suficiente para hacerme querer trabajar solo durante el día y únicamente cuando el sol estuviera afuera. Todo esto empezó en diciembre de 2018, cuando tenía 22 años. Vivía con mis padres fuera de los límites de la ciudad y trabajaba en Popeyes para pagar unas deudas universitarias. Nuestra propiedad estaba bastante aislada, alejada de la carretera principal, con este largo camino de grava que se adentraba en el bosque durante aproximadamente 800 metros. Durante el día era un sitio pacífico, pero por la noche, ese camino se convertía en un túnel oscuro entre los árboles. Yo cerraba en Popeyes casi todas las noches, lo que significaba que regresaba a casa entre las 11 y la 1 de la madrugada. Teníamos ese viejo poste de luz cerca de donde solía estar una reja en la entrada, pero eso era prácticamente todo lo que iluminaba. El resto dependía de lo que mis faros pudieran captar. La primera noche de diciembre, recuerdo que al salir del trabajo eran las 11:47. Estaba cansado, oliendo a pollo y grasa, con muchas ganas de llegar a casa y ducharme. Cuando giré hacia la entrada, mis faros captaron algo que hizo que mi estómago se hundiera. Había una figura pálida, casi blanca, moviéndose detrás de un árbol. Sucedió tan rápido que apenas pude procesar lo que veía. Al principio pensé que tal vez se trataba de un ciervo, pero el movimiento no era el correcto. En realidad, detuve mi coche justo allí y bajé la ventana para escuchar. El silencio era intenso, sin hojas moviéndose, sin animales alrededor, nada, solo un silencio absoluto. Después de unos 30 segundos sentado allí, sintiéndome como un idiota, me dije que probablemente mi cerebro cansado me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era solo la luz de la luna sobre el tronco de un árbol, algo extraño. Continué conduciendo hasta casa e intenté olvidarlo. 2 noches después, estaba cerrando de nuevo. Eran alrededor de las 11:45 cuando llegué a la entrada y, siendo sincero, no pude evitar pensar en lo que había visto la otra noche. Esta vez, estaba buscando algo. Y, efectivamente, en casi el mismo lugar, lo vi de nuevo. Esa misma figura pálida deslizándose detrás de un pino diferente. El movimiento fue rápido pero deliberado, como si supiera exactamente a dónde iba. Esta vez no podía simplemente descartarlo. Salí de mi coche con la linterna de mi teléfono. Hacía un frío helado, sin ni un ápice de viento. Podía ver mi aliento. Miré alrededor del área donde había visto la figura, pero no encontré casi nada. Sin huellas, nada perturbado en la maleza. Sin embargo, algo se sentía realmente mal. Era difícil de explicar, pero parecía como si todo el bosque me estuviera observando, como si estuviera en un lugar en el que no debía estar. Esa sensación se me metió en la piel. Aproximadamente una semana después, las cosas se pusieron realmente locas. Estaba trabajando en un turno del sábado y estábamos a reventar. No salí hasta las 12:20. Estaba extrañamente cansado, pero mi mente seguía acelerada por el ajetreo del trabajo. Mientras conducía por nuestra entrada, mis faros iluminaron algo que heló mi sangre. Había una figura agachada justo en medio del camino. Esta vez no se escondía, estaba ahí, a la vista de todos. La cosa tenía forma humana, pero todo estaba mal. Sus extremidades eran demasiado largas, su postura no encajaba, la piel era de un blanco enfermizo que parecía reflejar los faros. Cuando se volvió a mirarme, su movimiento fue entrecortado, como el de una marioneta rota o algo similar. Luego hizo algo que nunca olvidaré. En un movimiento fluido, se lanzó sobre sus 4 patas y se abalanzó hacia el bosque. La forma en que se movía no era natural. Nada podría cambiar de estar de pie a correr a 4 patas de manera tan suave. Además, era rápido, demasiado rápido para que una persona pudiera desplazarse por ese bosque de noche. Me quedé allí, aferrado al volante, lo que pareció una eternidad. Mi mente intentaba comprender lo que acababa de ver, pero nada encajaba. Finalmente,
Cuando reuní el valor para conducir hasta la casa, revisé cada puerta y ventana unas 5 veces. A la mañana siguiente, le conté todo a mi padre. Por lo que pudo decir, estaba seriamente asustado. Fuimos a inspeccionar la zona, pero lo único que encontramos fueron algunas huellas de ciervo, nada inusual. Con la luz del día era fácil dudar de lo que había visto, pero yo no podía quitarme de la cabeza la manera en que ese ser se movía. Pasaron unos días más y tuve que cerrar de nuevo durante el fin de semana. Justo después de la medianoche, conducía de regreso a casa, y esta cosa apareció directamente en la entrada, a unos 180 metros de la misma. Esta vez estaba erguida y, Dios mío, era alta, mucho más alta que cualquier persona que hubiera visto. Pude observar mejor sus proporciones y todo era incorrecto. Los brazos y las piernas eran demasiado largos, como si tuvieran articulaciones extra o algo así. Tal como antes, se agachó y corrió hacia el bosque sobre sus 4 patas, moviéndose como algún tipo de animal, pero no como ninguno que hubiera visto jamás. Durante las semanas siguientes seguí viéndola. A veces se limitaba a pararse en el borde del bosque observándome, y otras veces, realmente seguía mi coche, corriendo entre los árboles a mi lado. Empecé a escuchar unos ruidos extraños, como si algo se rozara contra la corteza de los árboles. La noche peor fue a mediados de enero. Regresaba a casa alrededor de las 12:30 y esa cosa cruzó justo delante de mi coche. Su movimiento era tan extraño, casi como si estuviera bajo el agua, pero rápido y preciso. Luego comenzó a seguir mi coche por el bosque. La veía en el espejo retrovisor, zigzagueando entre los árboles, manteniéndose a mi altura. A pesar de que yo iba a unos 40 a 50 kilómetros por hora, permaneció conmigo casi hasta la casa. Jamás me había asustado tanto en mi vida. Revisamos la propiedad muchas veces, pero nunca encontramos nada concreto, ni huellas que no pudieran explicarse por ciervos u otros animales, ni marcas destacadas en los árboles. Era como si esa cosa solo existiera de noche. Los encuentros empezaron a ser menos frecuentes con la llegada de la primavera, aunque aún de vez en cuando lograba vislumbrarla o escuchar movimientos en el bosque que no sonaban bien. Lo realmente extraño es que nunca la vimos durante el día, ni una sola vez. Siempre apareció entre las 11 y la 1 de la madrugada. Algo que realmente quedó grabado en mi memoria fue cómo se movía. La transición de estar de pie a correr en 4 patas era tan suave pero tan incorrecta, como si hubiera sido diseñada para moverse de ambas formas de manera natural, pero nada en la tierra se mueve de esa manera. Continué trabajando en Popeyes durante otro año después de que todo esto sucediera. Cambié a turnos de día tanto como pude, pero a veces aún tenía que cerrar en esas noches. Conducir por nuestra entrada se convirtió en una tortura pura. Incluso cuando no veía nada, podía sentir que algo estaba allí. Incluso ahora, cuando visito a mis padres, me encuentro escaneando la línea de árboles. A veces, por la noche, escucho sonidos en el bosque que me recuerdan a esos encuentros. La parte racional de mi mente intenta explicarlo. Tal vez era una persona con algún tipo de trastorno, o quizás algún animal que nunca había visto antes. Soy el tipo de persona que ama conducir, pero hay algo en manejar de noche que me pone ansioso. Es más difícil ver. Uno suele estar más cansado y ya he visto demasiadas películas de terror cortas en YouTube para confiar en mi espejo retrovisor. Créeme, no te busques esas películas de terror nocturnas a menos que quieras terminar vendiendo tu coche y sin asientos traseros.